Continuando con la exposición, tenemos anclaje de refuerzo longitudinal. Dice que el refuerzo superior o inferior que atraviese un nudo interior debe ser continuo y sin dobleces a través de este. Se define que el refuerzo superior e inferior que termine en un nudo viga-columna se debe prolongar hasta la cara opuesta de la región confinada de la conexión y continuar ortogonalmente después de un doblez de 90 grados, como se explica en la imagen. Estribos para confinamiento. Se deberá prever estribos para confinamiento de al menos 10 milímetros de diámetro en toda la longitud de traslape de varillas de refuerzo longitudinal. Vemos que el espaciamiento máximo de este refuerzo en esta zona no puede exceder el diámetro sobre 4 o 100 milímetros. No se debe hacer traslapes en los nudos en una distancia menor a 2H de los extremos del elemento, en donde H es superalte, y también en sitios donde el análisis indique la posibilidad de formación de rótulas plásticas. Diafragmas horizontales. La resistencia nominal en cortante B sub n de los diafragmas estructurales no debe exceder la siguiente fórmula dada. ACB, área neta de la sección de hormigón que resiste el cortante, se calcula con el espesor del diafragma horizontal. PT, cuantía del área de refuerzo transversal distribuido al área bruta de hormigón de una sección perpendicular a este refuerzo. También tenemos que las losas de hormigón y sobrelosas de entrepiso prefabricadas que funcionen como diafragmas para transmitir fuerzas sísmicas deben tener un espesor no menor a 50 milímetros para el caso de estructuras de hasta 3 pisos y no menor a 60 milímetros para el caso de 4 o más entrepisos. Juntas de construcción. Las juntas de construcción en muros estructurales, diafragmas y cualquier otro elemento estructural que resista fuerzas transversales debidas a sismo deben ser diseñadas para resistir a estas fuerzas transversales. A, BF, área de refuerzo que resiste constante fricción, se mide en milímetros al cuadrado. K sub 1, que es la fuerza axial total que actúa junto a la fuerza cortante. Dependiendo del caso, K sub 1 puede ser igual a 2.8 megapascales para hormigón de densidad normal, 1.5 megapascales para hormigón liviano en todos sus componentes y 1.7 megapascales para hormigón de peso liviano con arena de peso normal. Continuando con juntas de construcción, si el esfuerzo no es perpendicular a la junta, se usa la siguiente fórmula. A sub C, área de la sección de hormigón que resiste la transferencia de cortante, se mide en milímetros al cuadrado. Alfa, ángulo entre el esfuerzo de cortante por fricción y el plano de cortante, es igual a 0 es menor que alfa y alfa es menor que 90. Vigas de acople. Se considerarán como vigas de acople aquellos elementos que conecten muros estructurales para proveer rigidez y disipación de energía. Tenemos como vigas de este tipo a las vigas banda. Las vigas banda deben tener un peralte mínimo de 25 centímetros y cumplir con todos los requisitos de diseño y detallamiento para vigas presentados en las secciones anteriores. En la verificación de la capacidad a funcionamiento de la unión viga-banda-columna, el momento desbalanceado se debe calcular asumiendo que las vigas banda en ambos lados de la conexión han agotado su capacidad a flexión, es decir, se han formado rótulas plásticas. Columnas en pórticos con diagonales y elementos de borde. Refuerzo transversal. Los elementos de borde de muros estructurales de hormigón y los elementos confinantes de muros de mampostería confinada deben ser diseñados para resistir todas las cargas verticales, incluyendo cargas tributarias y peso propio, así como las vigas verticales necesarias para resistir el momento de volteo debido al sismo. Continuando, refuerzo longitudinal. Cuando B sub U en el plano del muro es mayor, el refuerzo horizontal terminado en los bordes de los muros deben tener un gancho estándar conectado al refuerzo de borde o en su defecto el refuerzo de los bordes debe terminar en estribos en forma de U, el mismo diámetro y espaciamiento que el refuerzo horizontal. Diseño de losas. Losas en una dirección.
Para las losas macizas no preesforzadas que no soportan o no estén ligadas a particiones u otro tipo de construcción susceptibles de dañarse debido a deflexiones grandes, el espesor total de la losa H no debe ser menor que los límites de la tabla 7311, a menos que se cumplan con los límites de las deflexiones. Aquí tenemos la tabla 7311 con el espesor mínimo de las losas en una dirección macizas no preesforzadas. Aquí tenemos para cada condición de apoyo un H o altura mínima. Para simplemente apoyada tenemos que la longitud de la losa sobre 20 se obtiene el H mínimo. Y en voladizo, para obtener el H mínimo, utilizamos la longitud de la losa sobre 10. La resistencia requerida debe calcularse de acuerdo con las combinaciones de mayoración de cargas. En las losas preesforzadas deben tenerse en cuenta los efectos de las reacciones inducidas en el preesfuerzo. Losas en dos direcciones. Un sistema de losas se puede diseñar mediante cualquier procedimiento que cumpla con las condiciones de equilibrio y compatibilidad geométrica, siempre que la resistencia de diseño en cada sección sea al menos igual a la resistencia requerida y que se cumpla con todos los requisitos de funcionamiento. Aquí tenemos la tabla 8312, que nos dice sobre el espesor mínimo de las losas de dos direcciones con vigas entre los apoyos en todos los lados. Tenemos el espesor mínimo H en milímetros y tenemos aquí lo que significa cada término para su aplicación. Alfa FM es un valor promedio de alfa F para todas las vigas en el borde de un panel. Ln corresponde a la luz libre en dirección larga media cara a cara de las vigas, en milímetros. Y el término beta es la relación de la luz libre en dirección larga a la luz libre en dirección corta de la losa. Losas en dos direcciones. Como ya repasamos anteriormente, aquí podemos ver en la primera ilustración cómo se acomoda el acero de refuerzo, su disposición mínima cerca de la superficie superior de la losa en dos direcciones, y cómo se ubica respecto a la armadura de una columna. En la ilustración que le sigue debajo, tenemos una fisura de puncionamiento cómo intercepta a una losa por más alta que sea. En la primera losa, que es baja, podemos ver que no se produce funcionamiento gracias al acero de refuerzo. Y en la de abajo no es suficiente el acero de refuerzo y esto provoca fisuras por funcionamiento, ocasionadas por la columna. En la siguiente ilustración podemos ver que las esquinas no restringidas de las losas de dos direcciones tienden a levantarse al ser cargadas. Si esta tendencia a levantarse es restringida por muros o vigas de borde, se producen momentos de flexión en la losa. Esa sección requiere la colocación de refuerzo para resistir estos momentos y controlar la fisuración. Para satisfacer estos requisitos se puede usar el refuerzo a flexión de las direcciones principales. Podemos ver cómo se acomoda el acero de refuerzo de manera diagonal y cruzándose entre sí, o de manera horizontal y vertical, cruzándose entre sí. Control de calidad de obras de hormigón. Los procedimientos de control de calidad en obras de hormigón armado se ejecutan a través de acciones de supervisión o inspección, teniendo esas actividades como único objetivo verificar la estructura para que cumpla con las normas y reglamentos vigentes de la construcción. Evaluación y aceptación de los materiales. Cemento. Cuando se realiza la entrega de cemento a granel, se recomienda obtener una muestra utilizando un tubo muestrador ranurado o directamente desde la compuerta de descarga. En el caso de obtener múltiples muestras de cemento, es importante asegurarse de que cada una tenga una cantidad igual o superior a 5 kilogramos. En el caso del que el cemento se entregue en sacos, se debe tomar una porción de 5 kilogramos de un saco seleccionado al azar entre 100 o una fracción de ellos. Para garantizar la adecuada conservación y seguimiento del muestreo del cemento, es necesario colocarlo en un recipiente metálico que sea hermético, limpio y seco, como podemos ver en la ilustración. Este recipiente debe estar debidamente identificado con información relevante, como la fecha que toma de la muestra, el nombre de la obra, el nombre del supervisor que tomó la muestra, el número del carro o lote, la marca del cemento, la cantidad del cemento representada por la muestra, la temperatura y cualquier otra información necesaria según el caso. La resistencia a la comprobación de cubos o morteros ensayados de acuerdo a la normativa NT INEN 488 o ASTM CI09
y fabricados con el agua dudosa sea por lo menos un 90% de la resistencia a la compresión de cubos de mortero fabricados con agua aceptable para hacer hormigón. Estos comparados a la edad de 7 días. Acero de refuerzo. La inspección del acero de refuerzo para su aceptación debe hacer la fabricación siderúrgica. En obra, la aceptación será responsabilidad del fiscalizador y del contratista. Se verificará el grado del acero y la ausencia de oxidación excesiva o daños en el material. En secciones de elementos en los que se espera la formación de rótulas plásticas, no se debe utilizar el acero de esfuerzo con esfuerzo de fluencia superiores a 420 megapascales. Los compuestos para curado del hormigón pueden incluir materiales pigmentados de color blanco, gris o transparente y pueden cumplir con la especificación ASTM C309. La aceptación de estos compuestos se basa en la certificación del fabricante o en pruebas que aseguren el cumplimiento de las especificaciones del proyecto o las mencionadas en el documento. Como podemos ver en las ilustraciones, se puede utilizar tanto en elementos de hormigón armado horizontales como verticales por medio de un operador que maneja una bomba para aplicar el compuesto de curado. El material para sellado de juntas se debe verificar de su tipo de sellador escogido, el método de instalación y las características especiales de preparación según cada especificación particular. Materiales elastométricos que no tienen especificada la temperatura de colocación no se deben instalar a temperaturas mayores de 32 grados ni inferiores a 4 grados. Muchas gracias.